Muy bien, hoy vamos a hablar entonces un poco sobre la especie de cultivo de cobertura, algunos de los diferentes semillas que uno podría elegir para plantar semillas de cultivo de cobertura en su jardín o entorno agrícola, dependiendo de los objetivos que esté tratando de lograr. Y luego también el tipo de parámetros temporales, ya sea lluvia disponible, sensibilidad a las heladas y al frío que algunas de estas plántulas o semillas pueden tener. Esos van a ser algunas de sus consideraciones con seguridad en los recursos que hemos comentado anteriormente. Hay un conjunto completo de consideraciones en lo que queremos es pensar. ¿Estamos tratando de incrementar materia orgánica en el suelo? Sí, prácticamente siempre eso va a ser un objetivo. Si estamos tratando de mejorar estructura del suelo, sí, eso casi siempre va a ser uno de los principales objetivos. ¿Tiene una capa dura o una capa dura por arado de la siembra o alguna capa impermeable en su subsuelo que necesita superar eso? Tal vez no siempre sea un objetivo, pero si lo es, ciertamente hay muchas oportunidades en términos de cultivos para abordar un problema como ese. Necesita mejorar el drenaje y la aireación de ese tipo enlaza también con la estructura del suelo y la salud general del suelo. Está tratando de fijar el nitrógeno con la combinación de leguminosas y bacterias rizobias. Hay muchas oportunidades para hacer eso. ¿Espera hacerlo en la temporada fresca o quiere hacerlo en la temporada cálida? Esos serán los tipos de parámetros que le ayudarán a informar sus opciones. ¿Tiene acceso a riego o lluvia? ¿O está esperando el cultivo de cobertura para realizar la mayor parte de su trabajo con poca o no lluvia o riego porque sus recursos hídricos son escasos? Si eso es así, también va a ser un factor determinante en lo que la semilla que podría elegir. Así que para apoyarme en algo de esto, quería indicar algunas de las diferentes cosas. Aquí este primer par de hileras de semillas que tenemos acá son algunas de las opciones de leguminosas que usted pueda considerar en su siembra de semillas. Un par de cultivos de cobertura de estación cálida, que serían posibilidades, serían algo así como los guisantes y las lablab. Aquí en Santa Cruz estos no son en realidad opciones muy óptimas porque realmente necesitas condiciones un poco más cálidas, pero en el sur de California, en el Valle Central, en otros lugares interiores más cálidos, serían excepcionales. Cultivos de cobertura para el verano, para la fijación de nitrógeno e incrementar la biomasa vegetal y mejorar la materia orgánica del suelo. En la costa, otras alternativas que podríamos utilizar serían cosas como subtrébol y el trébol carmesí, pero aunque estos son más cultivos de temporada fría, en este caso verán que las semillas parecen algo grises. Eso en realidad se debe a que las semillas están en sí mismas incrustadas o recubiertas de una bacteria rizobia, las bacterias fijadoras de nitrógeno. Eso realmente va a ser el trabajo de aprovechar el nitrógeno atmosférico, capturando ese nitrógeno y convirtiéndolo y colocándolo en una forma disponible a la planta. Algunas semillas, especialmente las más pequeñas, pueden comprarlas en esa forma rizocubierta, donde hay una capa de bacterias de arcilla cubriendo la mayoría de las semillas, algo como las más grandes como guisantes, las lab, la arveja y frijol campana. En realidad sería necesario comprarlas donde ya han sido inoculadas, donde han sido espolvoreadas en polvo, el cual es una adecuada conveniencia de chícharos y frijoles, por lo que en realidad hay varias especies de diferentes bacterias rizobias aquí. Así que este inoculante puede funcionar con varias diferentes especies de leguminosas. Pero espolvorearíamos y cubriríamos esas semillas antes de plantarlas para que cuando las semillas germinen y las raíces emergen, las raíces están en contacto inmediato con las bacterias rizobias y que la reacción puede desarrollarse de inmediato. En nuestra región es muy común los cultivos de cobertura de temporada de invierno frescas. Sería una de las muchas diferentes especies de arveja. Esta arveja en particular son arvejas moradas, pero hay muchas opciones diferentes que están disponibles para todos ustedes, sirviendo propósitos bastante similares, pero dependiendo de su ubicación, uno y otro pueden producir más fuerte, y estas son frijoles campana, Vicia fava, que se utilizan como cultivo de cobertura y realmente son la fundación de nuestro cultivo de cobertura en invierno en términos de biomasa, raíz principal fuerte, realmente muy sustancial fijación del nitrógeno. Y por eso las amamos como
un cultivo de cobertura de invierno para nosotros. Quería hacer el contraste, aunque en realidad trae esto de nuevo entre frijoles de campana que son crecidos como alimento para el suelo. Esta aquí son las habas, que en realidad se cultivan principalmente como alimento para humanos. Estos también pueden servir como cultivo de cobertura, pero si están cosechando los frijoles frescos en las vainas verdes o dejando que pasen al estado de frijol completamente seco, algo del nitrógeno que habría sido fijado por esas plantas se transloca y se muda a la semilla y no va a estar disponible para su sistema de suelo. Entonces las habas son excepcionales como cultivo alimentario, pero si los cultiva como cultivo de cobertura y cosecha el valor alimenticio, lo que está haciendo es un poco de compensación. Algunos de sus beneficios en lo que respecta a la fijación de nitrógeno realmente se va a perder, pero el beneficio en términos de su naturaleza y la biomasa que producen seguramente todavía está disponible para usted. Entonces solo hay una distinción importante. Otra cosa a tener en cuenta es lo que más comúnmente hacemos aquí, y es una práctica muy común, es sembrar una mezcla, a veces denominada como una constructora de suelo. Simplemente la tenemos etiquetada como una mezcla de granja. Es una combinación de dos diferentes especies de arveja, frijoles campana, avena y luego también algunos chícharos de campo, chícharos de cultivo invierno, para que nosotros en realidad tengamos 90% de leguminosas, y 10% de cultivos de cereales, y están sembradas uno al lado del otro en hilera, en las hileras de la sembradora, juntos todos a la vez, y luego esencialmente crecen como un cultivo intercalado. Y eso tiene enormes beneficios. A eso, los cultivos cereales absorben nitrógeno del suelo, que favorece a las leguminosas que se desarrollen mejor, aprovechen la relación de las bacterias para que traigan nuevo y más nitrógeno en el sistema. Y los cereales también tienen esta red fenomenal de raíces fibrosas y ellas hacen un gran trabajo en sostener el suelo en lugar contra la erosión. También son realmente excepcionales a la hora de ayudar a construir la estructura del suelo en virtud de aportar materia orgánica en todo el perfil del suelo, sino que también de algunos de sus exudados proteínicos, glomalina y otras sustancias que las raíces exudan, que específicamente ayudan a unir las partículas de limo y arcilla para formar agregados del suelo, y eso puede suceder con cualquier número de diferentes cereales. En nuestro clima tendemos a favorecer la avena, las semillas generalmente son menos caras, maduran un poco más tarde y nos dan mucha biomasa y no tienen mucha susceptibilidad a enfermedades. A algunas personas realmente les gusta la cebada como cultivo de cobertura de invierno, como cereal de invierno, y es una gran elección, pero en nuestra zona donde tienden a madurar un poco más temprano y a veces son un poco susceptibles a la roya, por lo que no tendrá tanta biomasa y vigor de ellos. El trigo es otra opción, y todos estos cereales podrían cultivarse como cultivos individuales y luego incluso cosechados como cultivos alimentarios, pero en un ambiente mixto donde, como es en el nuestro, en nuestra mezcla constructora de suelo, será mucho más difícil cosechar semillas individuales porque el cultivo se intercala con unos y otros. En nuestro clima todos estos son básicamente cultivos de temporada fría, pero si tuviéramos que regar en verano también lo harían crecer bien durante todos los meses de verano. Un par de otras opciones que haría indicar es el cereal de centeno. Un gran número de personas les gusta mucho el cereal o el centeno anual porque es una planta muy vigorosa. También es bastante tolerante al frío, así que esto es una que se usa en climas montañosos y en lugares como el noreste de Estados Unidos y otros lugares porque será más lento y esencialmente se queda inactivo durante el invierno, pero tiene la capacidad de resistir algunas condiciones invernales. Puede morir al suelo a una altura total, pero al menos entonces él les da un mantillo de vegetación muerta para cubrir y proteger su suelo. Y una alternativa para un crecimiento a más largo plazo, y eso es más tolerante al frío, es un centeno perenne. Esto se usaría en una especie de verde forraje o periodo de barbecho verde, donde tiene tanto un cultivo forrajero como un cultivo que va a sostener y restaurar suelo durante un periodo de tiempo más largo. De 18 meses a más de 2 años los productores dejan el centeno perenne, dejarlo ahí quieto y lo pueden usarlo
para contribuir enormemente a la edificación de la calidad del suelo y es una gran herramienta que a veces se utiliza en el tipo de labranza cero. También hay una variedad que realmente me gusta, es la zacate Sudán. Lo más destacado del zacate Sudán es que es un gran productor de biomasa, incluso en nuestro clima templado. El clima costero crecerá fácilmente 6 o más pies de altura si se siembra lo suficientemente temprano en la temporada. Podría aumentarlo a 3 o 4 pies, cortarlo y lo hará volver a crecer y colocar varios pies más de crecimiento. Aquí en el Valle Central en California pueden obtener 2 o más cultivos de 6 pies en una sola temporada. Dejarlo crecer 6 pies, cortarlo y a menudo se cosecha y utiliza para ensilaje, como alimento para el ganado, y luego regar y volver a crecer y conseguir otro enorme cultivo de este enorme fibroso. Un sistema radicular fibroso a raíz de sondeo profundo en todo el perfil del suelo, horizontalmente y verticalmente. Un cultivo sobresaliente. Y luego las últimas dos cosas que quiero enfatizar serán algunos no cereales como posibilidades. El trigo sarraceno es uno que nos gusta mucho, es de crecimiento muy rápido, anual del verano, cálido. De la siembra a la flor toma alrededor de 45 días. Produce una cantidad moderada de muy tierna, suculenta biomasa que se puede segar fácilmente e incorporarla entre, digamos, una cosecha temprana y una cosecha temporada más tardía para aportar materia orgánica de nuevo al suelo y mantener los procesos biológicos en movimiento. Y quizás uno de los mejores valores sobre esto es que cuando está en flor, el trigo sarraceno es solo una masa absoluta de pequeños blancas flores que son un tremendo recurso de néctar y polen y puede ser un gran cíclico o tipo de proceso sucesional. Se pueden mantener sucesiones durante la temporada para proporcionar néctar y recursos de polen para tus parasitoides y depredadores que esperas dar la bienvenida a tu operación para control biológico. Mostaza es otra gran posibilidad. Aquí se cultiva principalmente en la temporada fresca. Como el centeno tiene algo alelopático, propiedades alelopáticas, por lo que es bueno para suprimir otras malezas en otras especies y produce una cantidad moderada de biomasa. Puede ser como un buen forraje, como un recurso alternativo, sobre todo saliendo del invierno. Y luego la última cosa que solo quiero mencionar, no tanto como un cultivo de cobertura y biomasa, pero hablamos a la idea de lo que el trigo sarraceno puede proporcionar. También tenemos un alyssum dulce, que es algo que usamos regularmente, intercalados en nuestras hileras o a veces incluso debajo de los sembrados en nuestros cultivos primarios, como una herramienta para llevar insectos benéficos en el sistema y crear simultáneamente una pequeña cantidad de biomasa en beneficio del sistema. Así que sí, ese es un pequeño vistazo a algunas posibilidades. Esto no significa algo exhaustivo, pero es de una perspectiva sobre leguminosas, cereales y algunas de las opciones sin leguminosas ni cereales que están disponibles para ustedes.